Ok, entonces muchísimas gracias, como siempre, mis hermanos, cada viernes que estamos aquí presentes, cuando el Señor lo permite, hasta el momento lo ha permitido hasta ahora y estoy muy agradecido de que podamos continuar con este capítulo 11 de Lucas, que tiene pues bastantes versículos, ¿verdad? 50 y resto de versículos, y hemos estado dividiéndolos dependiendo de todo el tema que trae, ¿verdad? Pero en realidad se divide casi que en pocos temas porque es- Jesús viene hablando aún todavía desde el viernes pasado que estuvimos hablando, Jesús todavía viene defendiendo su posición. Y es importante también notar que esta posición la defiende él no por el hecho de que tenga que dar cuentas a las personas, porque él sabía lo que había en el corazón de las personas, sino es por el amor, por la misericordia que él tiene de querer ayudar a las personas, no importa su posición. Jesús tenía que ser duro con los líderes de ese momento porque ellos eran muy duros de servir, realmente eran muy testarudos y que muchas de las cosas que ellos hacían no las hacían para llevar a las personas a la ley de Moisés, para aclararles su mente o para guiarlas. Lo hacían porque había mucha envidia y había mucho enojo, mucha ira, porque la gente, este tipo de personas defendía su posición por el hecho de que tenían una mejor economía, una mejor socioeconomía, ¿verdad? Eran gente respetada, tenían un círculo de respeto, se codiaban con gente importante. Entonces, toda esta cosa, así que de ahí, dejar eso era algo difícil, muy difícil, porque imagínense, ¿verdad? Ya que habían alcanzado muchas de las formas de alcanzar ese estatus, ¿verdad? Ese modo de vida, a veces había que ser muy agresivo. Y pues esta gente se entrenó, se capacitó para eso. Pero cuando oyen a Jesús, cuando ven a este joven rabino hablando de una forma tan increíblemente especial, donde invita a todos al reino, donde nadie es menos que nadie, entonces la gente está muy complacida porque eso no lo escuchaban de estos líderes religiosos. Y era obvio que no lo escucharan de ellos porque ellos para alcanzar los puestos que tenían que alcanzar, eh, tenían que trabajar muy duro, tenían que estar siempre a la defensiva, en fin, ¿verdad? Eran unos debates, unos pleitos y todo eso porque siempre querían estar dentro de ese círculo de respeto. El problema del respeto es que se puede obtener de formas no adecuadas. Una de las formas más inadecuadas de obtener respeto es por medio de la violencia, es por medio del miedo. Los niños, los hijos pueden tenerle respeto a sus padres, pero no por amor, no porque realmente ellos deseen imitar la conducta de sus padres porque les atrae, les motiva, no, sino por miedo, miedo a la faja, miedo al castigo, miedo pues a la violencia. Esto no quita lo que dice la Biblia, que a veces a los niños hay que tratarlos con mano firme, mano dura, porque al fin y al cabo son seres humanos que van creciendo y se van independizando, van teniendo su propio camino, quieren ir. Pero, sin embargo, el fin de todas las cosas en cuanto a las relaciones, en cuanto al respeto de dar y ofrecer y obtener, es basado en ese deseo de la buena voluntad. Ese es el amor ágape. Jesús lo demuestra, lo enfoca, lo señala desde la ley, desde el punto de la ley, donde estos líderes religiosos hablaban de la ley como una regla rígida, ¿verdad? Que era inalcanzable. Y Jesús toma la ley y saca el espíritu de la ley. Y entonces les explica a los más pobres, a los que no entienden, a los ignorantes, a los afligidos, a los de la clase media, a la clase baja, que la ley no vino para destruir a las personas,
Eh, todo eso que Jesús habló era algo maravilloso, era algo novedoso, era algo que la gente empezó a tener esperanza otra vez en el corazón. Y eso era lo que tenían que hacer los líderes. Lo que pasa es que, como les digo, los líderes no lo tuvieron de esa forma, sino peleando y bueno, y haciendo un montón de cosas violentas. Y eso era lo que les ofrecían al pueblo. Entonces Jesús no es que estaba, pues, excluyendo a los líderes religiosos, pero lo que sí estaba excluyendo era la forma en que enseñaban a estas personas. Por eso Jesús muchas veces los acusaba de hipócritas, los acusaba de necios, los acusaba de blasfemos. Y en esta ocasión es lo que hemos estado viendo en el capítulo 11, donde Jesús venía bien. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos cómo orar, les estaba impartiendo una lección de cómo tener una comunicación con el Padre. Es una ventaja enorme, usted sabe, una ventaja que hasta el día de hoy tenemos nosotros. Nosotros sabemos cómo dirigirnos al Padre por medio de Jesucristo. Es algo increíble. El Dios que hizo el universo, todas las cosas, nosotros poder comunicarnos con Él es algo jamás visto. Y Jesús se los enseñó a sus discípulos, sus apóstoles, para que ellos lo enseñaran después a las generaciones infinitas que iban a venir después de ellos. Entonces era algo que venía Jesús haciendo bien, todo estaba muy bien. Aparte de eso, viene y sana a un hombre que tiene un demonio que no le permite hablar y le resuelve la vida. Y es algo que habíamos enfocado bastante bien. Pero ese fue el inicio de un problema para estos líderes religiosos que se apropiaron, que se adueñaron de la ley y que querían impartirlo y que querían darlo solamente como ellos querían, en la forma que ellos querían, excluyendo constantemente a las personas y solo permitiendo a algunas pocas que tuvieran una economía bastante gruesa como para poder permitirles entrar. Era muy hipócrita de la parte de ellos, una doble moral increíble. Y Jesús se enfrenta a esta situación y ellos al ver ese poder tan magnífico que tenía Jesús, simplemente ya no saben qué hacer. Ellos habían destrozado argumentos de muchísimos líderes religiosos, ¿verdad? Argumentos muy poderosos, donde no podían obtener una respuesta sencilla porque a veces esos argumentos eran preguntas ambiguas, donde si decía que sí, se condenaban, si decían que no, se condenaban. Eran muy inteligentes, muy astutos, pero topan con Jesús, ven el milagro que ellos no pueden replicar porque Dios no está con ellos, y entonces deciden amenazar a Jesús diciendo que la actitud de Jesús y el actuar de Jesús viene por medio del demonio, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se levanta un debate, pero que ya ellos llevaban las de perder. Jesús no solamente les enseña, pero lo hace de la forma más rígida, más dura, para que ellos entiendan, porque solo así pueden entender que estaban completamente perdidos. Y hasta el día de hoy, todavía cuando hablamos hicimos un paréntesis, porque salió una mujer al oír las palabras de Jesús, estaba, ella estaba complacida al oír esas palabras tan maravillosas que no se aguantó y lo exaltó por medio de la madre de Jesús. Y Jesús la encaminó porque ella lo que hizo no estuvo mal, solo que estaba mal encaminado. Esas cosas la vimos también. Y después de este refrescante momento, paréntesis, volvemos otra vez al debate, a la acusación de lo que ellos habían dicho, porque es que fue muy grave. Lo que ellos hicieron es muy, pero muy grave. Y entonces Jesús los quiere redimir, los quiere salvar, porque a eso fue lo que vino Jesús. Pero para poder hacerlo tenía que darles por toda la cabeza y abrirles ese coco duro y meterles esas cosas en la mente. Y ellos estaban tan llenos de envidia y de odio que era muy difícil que ellos vieran esto. Sin embargo, Jesús en cada palabra que él usaba, les enseñaba que el concepto, el pensamiento que ellos tenían de que Jesús actuaba por medio del demonio era completamente tonto hablar así. Y Jesús les enseña, les demuestra. Entonces, venimos ahora, el viernes pasado, todavía Jesús les recuerda
y vimos sobre la señal de Jonás, vimos cómo paso a paso Jesús les va demostrando que Él es el Mesías y ellos simplemente escuchan y porque no tienen un diálogo para interrumpir, para decir, es mentira lo que usted dice, ¿no? Porque todo lo que Jesús está diciendo, ellos en lo más profundo de su corazón saben que es verdad y no pueden refutar eso, ¿verdad? Pero ahora Jesús les está enseñando, eh, una vez que ya Jesús les enseñó que Él es el Mesías y que era necesario demostrarles que eran una generación mala, que era una generación adúltera, que solo pensaban en el mal y que Él era la luz realmente que podía librarlos a ellos, así como y puso el ejemplo también de la mujer que, que que fue a visitar a Salomón, ¿verdad? Y también puso el ejemplo de los ninivitas, que fue cuando Jonás fue a hablar con ellos y todo esto, que ellos creyeron, ellos vieron el mensaje de Dios y creyeron. Y entonces el asunto es que ¿por qué no creen con lo que están ahí al frente a Jesús, que está haciendo cosas más grandes que pudieron haber hecho los profetas y las personas que vivieron anterior a él? Y ellos no, simplemente no lo quieren ver. Incluso el pueblo sencillo, ignorante, el pueblo, lo están viendo y están alabando a Dios por eso. Y están diciendo, este es el Mesías. Y estos líderes que se supone que eran la luz del pueblo, los guías del pueblo, los que iluminaban la ciudad con el conocimiento, sí lo estaban viendo, sabían que así era, pero no lo querían admitir, ¿verdad? No hay nada más horrible que hablar con una persona que sabe que está mal, entiende que está mal, sabe que lo que está haciendo no es correcto y aún así quiere seguir haciéndolo y peor aún, lo empieza a justificar, ¿verdad? Entonces, no hay nada peor que tratar con este tipo de personas. Sin embargo, Jesús insiste en querer salvarles de esa situación tan horrible en la que se encuentran, ¿verdad? Y por eso es que hoy vamos a tratar, voy a proyectar acá para que sigamos viendo ahora esta parte en la que Jesús habla de Lucas capítulo 11 versículo 33 al 36 y habla acerca de esto, de la luz que hay dentro de uno o de ti. Vamos a leerlo, voy a proyectarlo aquí para leerlo hasta el 36 y después vamos a ir analizándolo con el tiempo que nos queda. Nadie, dice Jesús, Jesús sigue hablando. Nadie pone en oculto la luz encendida, dice, ni debajo del almud, que es como un cajón, sino en el candelero, era un artefacto donde se ponían varias velas ahí para poder alumbrar, para que los que entran vean la luz. Nadie hace eso. Es ilógico hacer eso. Y Jesús les enseña de manera lógica lo que ellos deberían pensar. La lámpara del cuerpo es el ojo, le dice Jesús. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Ciertamente Jesús ahora les está dando una, una clara advertencia. Ya les dijo, los enfrentó, les dijo lo que tenía que decirles, ya los desenmascaró, ya les mostró lo tonto de pensar de ellos, ya ellos no tenían más ningún otro argumento, pero ahora Jesús les está diciendo que decidan qué hacer. Y esa es la parte en la que nosotros también debemos pues poner nosotros mucha atención, porque Jesús le está hablando a ellos por ser los líderes. Ellos tenían que iluminar el pueblo. Nosotros, como dice Pedro, somos reyes y sacerdotes. Todos nosotros, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, estamos aquí para iluminar a las personas. Y por eso entonces nosotros también debemos pensar que qué tan importante es esa luz que hay dentro de nosotros
y cómo es que el Señor nos lo pone a nosotros para que iluminemos a los demás. Y esta lección que vamos a aprender o que vamos a repasar hoy, eso fue lo que Jesús les enseñó a estos líderes. Y pues vamos a ver si realmente lo aceptaron o no. Pero Jesús en realidad usa la imagen de una lámpara, ahí es donde se enfoca, ¿verdad? Para enseñar sobre la percepción espiritual, cómo es que debemos ver la espiritualidad, ¿verdad? La manera en que vemos y entendemos la verdad, eso va a afectar mucho nuestra vida eterna y obviamente todo nuestro ser, toda nuestra vida entera, como veamos, como entendamos este aspecto. La luz no debe esconderse, ese es el fin. La luz no está para esconderse, para ocultarse, sino la luz está para guiar e iluminar desde adentro. Y por eso es que Jesús habla de la luz espiritual y la visión interna. Y por eso Jesús también habla sobre la importancia de ver con claridad para no andar en tinieblas. Estas cosas son esenciales que nosotros las comprendamos en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, ahora dice el versículo 33 hablando de la lámpara. Dice, una lámpara no se esconde. Eso es lo que pasa. La lámpara no se puede esconder. Así que la lámpara simboliza realmente lo que está mostrando la lámpara. Jesús no está hablando de lámparas, ni está hablando de luces literales, sino que está enfocado en algo, está mostrando algo. Y es la relación, bueno, relación más que relación es la revelación. Esa es la palabra que andaba buscando. Es la forma en que Dios divulga las cosas. La lámpara simboliza entonces lo que Dios divulga, lo que Dios dice. Esa es la luz que ilumina el ser humano, el ser completo, ¿verdad? Y Jesús viene siendo como la luz del mundo. Él dice, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Pero ¿por qué Jesús dijo eso? Porque Él no vino a ocultarse, Él vino para ser visto por los hombres. Su mensaje, ni siquiera la persona, el hombre Jesús, tuvo Él el dar popularidad. Ustedes ven que Él siempre evitaba la popularidad, pero su mensaje era la que resaltaba. Esa era la que resaltaba. Por eso cuando la mujer le dijo, dichoso la madre que, ¿verdad? Que te dio a luz y eso, Jesús dice, no, es que esto no es que me alaben a mí, dice Jesús. Es lo que yo soy, lo que yo represento, lo que yo vengo a dar. Y Jesús es la palabra, de primera de Juan 1.1, Juan 1.1, ¿verdad? Y la palabra, el verbo que habla, es Jesús, pero él lo que viene es enseñar. Y por eso es cuando él dice, yo soy la luz del mundo, es lo que él vino a dar, vino para ser visto. Y como dice en Mateo capítulo 5 también hablando de esto parecido, ¿verdad? También dice Jesús, así como yo alumbro, así como yo doy la luz a los hombres, lo doy para que ustedes alumbren también. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 5, 14, 13, 14, por ahí, hablando de la sal y todo esto, ¿verdad? Pero él dice, vosotros sois la luz del mundo. Y también les dice, así, de esa misma manera, debe alumbrar vuestra luz delante de los hombres. ¿De qué manera? La manera en que Jesús vino a demostrarla. Jesús no vino a esconderse, Jesús vino a manifestarla. Muchas veces, según con las personas que nos rodeemos, con las personas en las que andemos, muchas veces no nos gusta demostrar que somos cristianos. Depende del lenguaje que usemos, depende de las personas con las que estemos y todo eso. No nos gusta que la gente se dé cuenta que somos cristianos porque no estamos obrando, no estamos revelando la palabra de Dios en nuestras vidas. Estamos haciendo cosas personales, pero no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces, no sé, donde usted se encuentre, donde usted debe de pensar mucho acerca de no esconder lo que ya por naturaleza trae en una naturaleza divina al nacer de nuevo. La luz debe colocarse en alto, no en secreto. Ese es el punto. La luz no debe en ningún momento buscar una forma de ser apagada o escondida. Cada vez que usted siente en su conciencia o en su corazón que por alguna razón
usted va a esconder su naturaleza cristiana, entonces revélese, revélese completamente. Cuando usted sienta ese miedo, ese temor de decir, es que por lo que voy a hacer o por lo que voy a decir, no está bien que sepan que yo soy cristiano, revélese, diga, no, pues entonces voy a mostrarlo con más luz, más radiante, ¿verdad? Porque esa parte es la que siempre debemos estar en contra cuando pensamos ocultarlo por alguna razón, porque simplemente la luz no se puede ocultar. El propósito de la luz es iluminar a otros. ¿Cómo podemos nosotros decir que somos cristianos y que andamos en luz si en realidad lo que estamos haciendo es tratar de que otros no vean el camino, que otros no vean la luz? Es que es demasiado imposible, ¿verdad? Vaya usted por un camino, no sé si usted chiquito o lo que sea ha ido por un camino. Yo viví un tiempo en un lugar donde no había luz eléctrica y a veces había que caminar hacia la casa de noche porque salía uno del trabajo y era completamente oscuro. Solo cuando había la luz de la luna, ¿verdad? El reflejo de esa luna llena que daba esa luz hermosa, podía uno ver claramente el camino. Pero había momentos en que había que ir a tientas, había que ir, cuando uno sentía la grava, las piedras, sabía que iba uno dentro del camino. Pero cuando empezaba uno a sentir la hierba y todo eso, sabía que se estaba saliendo del camino. Así es como uno iba, pero era una cosa horrible, horrible. Yo siempre sentí mucho miedo, ¿verdad? En esa situación. Se usaban focos y eso, pero a veces la oscuridad era tan densa que aún con la luz del foco no alumbraba lo suficiente. Pero el propósito de la luz es alumbrar a otros. Cuando estaba esa luna llena, todo se veía como si fuera de día, ¿verdad? Algo espectacular. El evangelio no debe ocultarse, sino compartirse. Esa es realmente la meta de nosotros. El Evangelio tiene esa característica. El Evangelio no fue hecho solamente para algunos pocos, como pensaban los líderes religiosos, que la ley de Moisés era simplemente para los que podían entenderla o tenerla cerca. Para el populacho, para el pueblo, no. Ellos no podían entender. Hubieron, después de eso, ustedes recuerdan que la Iglesia Católica tuvo también esa participación. No sé si directamente o no, yo no puedo decir abiertamente que fue así porque actualmente he visto que hay mucha defensa en cuanto a eso y para eso hay que saber mucha historia y todo eso. Eh, pero sí es algo claro y es algo evidente que hubo un momento de oscurantismo, hubo un momento en que no se les permitió al pueblo tener una Biblia y tenían que aprender cierto idioma para poder entenderlo, en latín. Y pues aunque hay mucha defensa del por qué no debería haber pasado eso, y yo pues está bien, lo que defiendan, eso no es el problema es el propósito, es la intención del corazón. Si ellos alegan en esas edades medias, esas edades de oscurantismo, que ellos no podían dejar que todo el mundo leyera la Biblia porque la gente iba a usar la Biblia para rebelarse, para hacer cosas que no eran adecuadas y todo eso. Entonces, que solo unos pocos tenían la oportunidad de aprender y de enseñarle al pueblo a la manera de ellos. Está bien, si ellos quieren verlo así, pero a mí eso no ni fu ni fa, como decimos. ¿Saben por qué? Porque es la intención del corazón lo que cuenta. Dios estaba viendo la intención del corazón de estos líderes religiosos y en la época de Jesús. Y sabía que ellos querían entregar a Jesús y querían no hacerle caso a Jesús por pura envidia. Por eso hasta lo querían matar, por pura envidia. Yo no sé esta gente por qué en un tiempo del que se llamó así, el tiempo de oscurantismo, porque no permitían que la gente tuvieran la Biblia a la mano en su lenguaje para que se pudiera entender como lo tenemos ahora. Hoy la Biblia está escrita en todos los idiomas, está escrita en todos los dialectos y está escrito en todas las formas posibles para poder entenderla. Así que el que no la lee o no la busca es porque no quiere y eso es lo que Dios va a juzgar. Esa es la intención del corazón. Nosotros por nuestra parte sabemos que no tenemos el permiso para apropiarnos del Evangelio
y decir que a este sí se la doy y a este no se la doy. No tenemos ese derecho, no es nuestro, no es de nuestra propiedad. Nosotros sí tenemos el deber de no ocultarlo, sino compartirlo con todos. Ese es el deber, ¿verdad? Así que lo que haya pasado en tiempos atrás, sea con los judíos, o sean con los cristianos, o los que se llamen ser cristianos, lo que no debemos entrar en temas de discusión, pero lo único que podemos reflejar es la intención del corazón. Si ellos tenían motivos para ser los líderes religiosos del tiempo de Jesús, tenían motivos para ocultar la ley o para no revelar la ley de forma sencilla y clara al pueblo, está bien si ellos tenían esa intención, pero Jesús los enmascaró. Les dijo, ustedes no están actuando bien. El mensaje debe ir a todos, tiene que estar en todos. Jesús lo hizo y muchísima gente se convirtió. Lo que pasa es que ahora Jesús no quería solamente que los judíos participaran únicamente del mensaje de salvación y lo expandió ahora también a los gentiles. Y por eso trae Jesús el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esto permanece y se sostiene y no somos nosotros ahora los responsables de que como así, como llegó a su corazón, la pregunta es, ¿de qué forma llegó el evangelio a su corazón? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que lo convencieron a usted de que escuchara el evangelio? ¿Cómo fue que usted creyó? ¿Cómo fue que usted se dio cuenta que andaba por mal camino y se arrepintió? ¿Cómo fue que usted confesó que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey del mundo, que es el Cristo, que usted confiesa que Él es su Rey y que Él tiene el dominio total de su mente y de su ser? Eso es confesar a Cristo. ¿Cómo es que usted llegó a bautizarse? ¿Cómo? ¿De qué manera fue convencido, convencida de hacer eso? Bueno, porque alguien le compartió el Evangelio, porque alguien le habló del Evangelio, sea personalmente, sea por un folleto, sea por audio, sea por un libro, por los medios que sea. Eso no es el punto. El punto es que llegó a usted y usted abrió su corazón y lo aceptó. Y ahora como cristiano, como cristiana, entonces ahora tiene todos los derechos de la herencia que Dios promete para sus hijos. Pero ahora le toca a usted devolver ese favor con las demás personas cuando usted eh, es luz a los demás. Entonces, el medio hay muchos medios, ¿verdad? Con su voz, con un libro, con un folleto, con un pasaje que esté compartiendo. Mire, si usted sabe compartir cosas en Facebook, en Instagram, usted sabe compartir cosas en estados y pone buenos días y pone que está linda mañana y pone chistes y pone eh, fotos y pone un montón de cosas que usted comparte. Bueno, exactamente para eso es, para compartir. Comparte el evangelio también. Suba cosas que ayuden a las demás personas a darse cuenta de que necesitan escuchar el evangelio y que esa sea también su meta. Así que debemos siempre tomar en cuenta eso. Otra cosa que habló Jesús, como leímos nosotros ahí, es que el ojo como lámpara del cuerpo, según el versículo 34. Y la manera en que percibimos el mundo espiritual, como decía anteriormente, afecta todo lo demás. Si la fe y la comprensión son claras, nuestras acciones serán, ¿qué? Iluminadas, serán justas, serán buenas. Deseamos que todos las vean. ¿Mm? Pero si la visión es confusa o corrupta, si no podemos ver con claridad, entonces ¿qué? No vamos a querer que las acciones nuestras se vean, sino que siempre estén ocultas. Viviremos en tinieblas entonces. Por eso es que el ojo representa la percepción espiritual. Nosotros debemos ver con los ojos espirituales. Dice Pablo, poner la mirada en las cosas de arriba y no las de abajo, porque eh, las cosas de arriba son las que se esperan. Y mientras uno está esperando, ahí aguarda con paciencia. Pero las cosas que se ven, las cosas que ya tiene uno, ¿para qué esperarlas si ya las tiene?
Si el ojo es bueno, todo el cuerpo está iluminado, porque por nada se dice que el ojo es la lámpara o la ventana al alma. Y una visión distorsionada afecta toda la vida. Por eso, como dice Proverbios muy atinadamente, Proverbios capítulo 4, vamos a leerlo, dice así, Proverbios 4:25, aquí está. Dice, tus ojos miren lo recto. Vea qué bonita esta expresión. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Esa es la función de la vista. Así es como nosotros debemos ver constantemente y mantenernos siempre bajo esa percepción, bajo esa percepción espiritual, ¿verdad? Y mantener nuestro ojo limpio y bueno para que todo nuestro cuerpo pueda iluminar. Y la gente pregunta, la gente indaga, la gente no es tonta, obviamente. La gente dice, pero ¿usted por qué lo hace? O usted era así, ¿cómo es que ahora ha cambiado? Todas esas preguntas, prácticamente usted con su manera de vivir, con su percepción, es decir, lo que usted percibe espiritualmente, es lo que usted está irradiando a los demás. Entonces, en tercer lugar, dice el versículo 35, y Jesús se lo dijo a los líderes religiosos, que cuida que la luz no sea tinieblas. La luz, ¿cómo la luz puede ser tinieblas? En realidad es la fuerza que tiene la luz de irrumpir sobre las tinieblas. Las tinieblas es la oscuridad, cuando es muy densa, generalmente es porque está lleno de tiniebla. La tiniebla, pues, es materia, es visible, es palpable, es un gas, ¿verdad? Que está lleno mucho de humedad y que se convierte como una pared donde la luz rebota y que generalmente no deja ver más allá hasta donde la densidad de las tinieblas lo permita. Y por eso es que nosotros debemos tener ese cuidado de que la luz pierda fuerza por la cantidad de tiniebla que haya en nuestras acciones, en nuestra forma de ser, como lo tenían estos líderes religiosos. Ellos tenían el problema de que querían ser luz para el pueblo, pero a su manera, y que en realidad lo que hacían era un obstáculo para que la gente no pudiera ver la luz. Y por eso la luz que había en ellos no tenían la suficiente fuerza para irradiar, porque lo que había entre ellos y el pueblo eran densas tinieblas. Por eso es que no todo lo que brilla es luz verdadera, como sabemos. No todo siempre eh, son luces directas. A veces son tenues, a veces son nada más eh, lo que llaman refracciones, es decir, lo que pega la luz en cierto lugar y que dependiendo de qué tan absorbente sea esa materia de la luz, pues no permita que la luz escape y refleje, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Recuerden que la luz aquí es la revelación de Dios, es el evangelio. A eso se refiere Jesús cuando habla de la luz. Y Jesús enseña que es posible creer que uno tiene luz, que uno realmente está en la luz y sin embargo vivir engañado. Ese es un problema. Ese es un problema porque a veces uno piensa que la luz que uno tiene está bien, que es suficiente, pero puede uno engañarse a sí mismo con eso. Y cuando uno se engaña a sí mismo, eso es un gran problema porque vamos en busca de cauterizar la conciencia. Entonces, ¿qué es cómo es que uno puede ayudarse a no autoengañarse? Bueno, generalmente, cada vez que nosotros queramos decirle a otros cómo vivir su vida y cómo hacer las cosas para que tener comunión con Dios, pues primeramente de ir filtrado por nosotros. Por no en vano Jesús dijo, ¿verdad? Que si alguno quiere sacarle la paja a su hermano, debe fijarse primero en la viga que hay, porque mientras esté esa viga estorbando,
¿cómo vamos a poder ayudar a otros a que vean mejor? Y por eso aquí en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5 Pablo dice eso, examinaos a vosotros mismos, hacer un autoexamen, verse por dentro uno y ver qué tanta luz tiene uno en su vida y qué tanta lo ha aplicado en su vida. ¿Mm? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice Pablo. Y hay una pregunta muy importante la que hace Pablo aquí. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Eso está en 2 Corintios 13:5. Mire lo que dice, lo voy a proyectar para que lo podamos ver claramente, que así es como lo dice. Versión Reina Valera del 60. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, si nosotros realmente estamos haciendo lo que el Evangelio, lo que la doctrina de Cristo me formó y me enseña a mí. Probaos a vosotros mismos, es decir, hagámonos un autoexamen de saber qué tanto estoy apegado a ello. Y la pregunta, que es una pregunta recíproca, es decir, no tiene una contestación de sí o no, es o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Claro que sí. No vamos a decir, la verdad es que no sé, la verdad es que no. Sí, ya usted y yo tenemos muchísimos años de cristianos, mucho tiempo. Dice, a menos que estéis reprobados, como pregunta. Eso ya solamente la conciencia se lo dirá a uno, en verdad que es lo que uno tiene que, pues, la forma de autoexaminarse, ese es el punto. Una falsa seguridad puede llevar a la oscuridad, eso es así siempre. Una falsedad, siempre cuando tiene la intención de engañarnos, siempre si la creemos, nos puede llevar a eh, la oscuridad, a la ignorancia, nos puede llevar a lo peor, no a lo mejor, sino a lo peor. Y examinar continuamente nuestro interior es vital, claro que sí, siempre, cada vez que podamos, examinémonos por dónde vamos y qué estamos haciendo con nuestra propia vida. Y si todo va marchando de la mejor forma, entonces sí, voy a poder ayudar a otros. Pero si no, entonces es mejor detenerse y cambiar esa parte que está siendo afectada en nuestra vida interior. Y, y obvio que si tenemos que luchar toda la vida con eso, pues así será. Pero es vital que nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Como cuarto punto, cuando todo está iluminado, versículo 36. Esta parte está muy bien porque la vida del creyente debe reflejar transparencia, integridad y verdad. Esa es toda nuestra vida como cristianos. Somos transparentes, somos personas abiertas a ser leídas. La integridad es muy importante, es como la fidelidad. Todos nosotros nos gusta que las personas que amamos y que nos aman sean fieles con nosotros. La fidelidad es algo que no se cuestiona, es algo que se valora mucho. Y la integridad tiene que ver con eso. La integridad es que la persona actúe de una forma en que no corrompa nada lo que está a su alrededor. La fidelidad es una de las mejores formas de probarlo. Y verdad, porque la situación es que qué feo es uno ser así, tener que luchar uno por estas cosas, pero que al final sea mentira. Eso es lo peor que puede pasarle a uno en la vida. Esto es a lo que es usted queriendo hacer otras cosas y no las hace por una mentira, no, hombre, eso es lo peor que le puede pasar. Una vida iluminada no es perfecta, obvio, nosotros no somos perfectos como Dios en el sentido completos en su sabiduría y en su entendimiento. ¿Mm? Una vida iluminada no es perfecta, pero es honesta, eso sí, ¿ves? Es un corazón honesto, entregado a Dios para que Él lo moldee. Y es honesta no solamente ante Dios, sino también ante los hombres. Por eso es que en Filipenses dice de la siguiente manera. Vamos a ver aquí. Filipenses 2:15. Vamos, aquí lo tengo, 2:15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios,
sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la parte en la que nosotros debemos entonces actuar, cuando todo está iluminado. Mm, Esto es indispensable, que si hay claridad, todo el cuerpo refleja luz. Una vida llena de luz es visible, clara y firme. Eso se nota, se nota. Pero hay algo aquí que quiero dejar claro, y es que es cierto que cada uno de nosotros tiene nuestra lucha, tiene nuestra, tenemos nuestras debilidades, tenemos cosas que nos hacen caer, pero por eso el ser una persona llena de luz no significa ser una persona completamente libre de malos pensamientos o de decisiones que cometamos que nos puedan hacer tropezar y todo eso. Es una lucha constante. Mientras hay una lucha, no podemos decir a ciencia cierta, yo soy perfecto o estoy libre de toda culpa. No, no, no podemos hablar así porque estamos en una lucha, pero sí podemos ser honestos con nosotros mismos y con los que nos rodean. Podemos ser claros y podemos decir, bueno, yo soy un cristiano que tengo mis luchas, que yo no juzgo a nadie porque yo tengo mi propia lucha y necesito seguir luchando, pero se nota la lucha, se nota el esfuerzo ante Dios principalmente, porque a veces los hombres no se les puede complacer de todas las formas posibles, aunque uno quiera, pero mientras dependa de uno, estar bien con los hombres, pero con Dios, como usted sabe que no puede engañar a Dios, entonces si su lucha es honesta, Dios siempre le va a perdonar ante las flaquezas, siempre, no importa la que sea. La luz verdadera viene de Dios y se manifiesta en obras. Simplemente son acciones en las que usted tiene que demostrar primeramente a sí mismo que usted está lleno de luz y que su ojo está lleno de luz y que como su ojo está lleno de luz, su cuerpo es lo que refleja, sin engañarse, sin engañarse a sí mismo. No. Eso son acciones en las que usted diario, continuamente, está reflejándolo así. Y como quinto y conclusión, debemos cuidar nuestra visión espiritual. Esa es la parte que debemos tener siempre presente. Y por eso esta serie de preguntas que voy a hacer, con esto termino, es para que meditemos en ellos. ¿Está viendo con claridad espiritual o todavía hay alguna viga o algún estorbo carnal que no le permita ver con claridad lo que es espiritual? ¿Nuestra vida está reflejando luz o todavía hay aspectos de sombras en las que nos queremos ocultar? Y pues claramente debemos dejar que Cristo alumbre desde dentro de nosotros para que esa luz pueda irradiarse. Que la luz de Cristo habite en nuestro interior, hace que nos transforme y nos refleje en cada aspecto de nuestra vida. Cada cosa que decidamos, cada cosa que tengamos que soportar, cada cosa que tengamos que demostrar, siempre va a estar ahí la luz de Dios para enseñarnos el camino. La enseñanza es personal, ¿verdad? Eso es muy personal entre usted y Dios, pero también es directa, también es directa. La visión espiritual definitivamente, hermanos, define nuestra realidad. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.